Hola, buenas. Hoy vamos a enseñaros a hacer una mozzarella que sirve tanto como para servir fría, en plan ensalada, la ensalada caprese o cosas así, como para derretir. Hay muchas que están muy ricas, pero que a mí al menos me gustan solo para servir derretidas. Por ejemplo, las que están hechas con féculas, como de patata o de tapioca, que están riquísimas, pero para servir con ensalada no, porque ya queda la textura como medio blandunga, no queda como la mozzarella cruda. Entonces vamos a hacer esta que sirve para las dos cosas, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar echando los ingredientes en la olla, ¿vale? El proceso es muy fácil, simplemente echarlo, calentarlo y batir, y ya está, dejar enfriar. Entonces, necesitamos 6 cucharadas de nata. Esto es para una mozzarella, ¿vale? Y la nata esta, bueno, la podéis usar de compra, o también tenemos nuestro vídeo que hemos puesto aquí el link de cómo hacer la nata. Entonces serán 6 de nata, 1,5 de margarina, pero como esta era grande ponéis ahí un trocito así, ya va bien. No llega a una cucharadita de postre de agar-agar en polvo. ¿Veis? La receta se puede hacer también utilizando exactamente igual, pero utilizando la fécula de tapioca o cualquiera. Pero lo he dicho, no me gusta a mí la textura para servir en ensaladas o en frío. Y si usáis el agar simplemente en su forma natural, sin polvo, pues sería como un pellizco de los palitos esos de agar, ¿no? Que no sé cómo se llama. Al ser en polvo va mucho más concentrado y no se necesita mucho, porque si no la textura queda muy rígida, que nosotros queremos que quede sólido pero cremoso. Esta es una cucharadita de postre, pues más o menos así, un pelín más que voy a añadir ahora. Pequeñito. Vale, yo creo que ya está. Y ahora los dos únicos ingredientes que faltan antes de calentar son un chorrito de limón y 4 cucharadas de yogur. El yogur nosotros lo hacemos nosotras mismas. Después, al final del vídeo, os explicaremos brevemente cómo se hace el yogur, porque así también lo podéis hacer en casa si lo tenéis difícil de encontrar y os sale más barato, ¿vale? Entonces ahora ponemos esto, se mueve bien para que el agar-agar se mezcle bien con la nata. Ahora calentamos a fuego medio, que se vaya derritiendo un poco la margarina y el agar-agar que se mezcle bien. Tenemos que mover mucho porque es fácil que se queme, sobre todo en este tipo de olla que estoy usando yo. Ahora ya se ha derretido e integrado la margarina, pues primero echaremos el chorrito de limón, muy poco, simplemente para darle un poco de acidez, ¿vale? Un poco de sal, 4 cucharadas de yogur, 1, 2, 3, 4. Ahora se mezcla bien. Vale, mientras se hace esto voy a aprovechar para explicaros lo del yogur, ¿vale? Simplemente nosotros tenemos esta yogurtera que se trata simplemente de un corcho. Es un corcho y aquí te explica todo, no sé,
Se puede hacer incluso sin corcho, pero esto yo la tengo desde hace unos 6 años, siempre he hecho yogur con ella y nunca me ha salido mal, nunca, nunca. Se pone 1 litro de leche de soja y bueno, compras o para un kit iniciador de yogur o simplemente un yogur de compra. Por ejemplo, los de la marca Hacendado o Sojasun van muy bien, son los que yo he usado. Y calientas la leche, la pones en este bol que vaya, es la yogurtera, la pones en el microondas y te va el kit con un termometrito y lo calientas hasta que, bueno, en el microondas o en una olla, la calientas hasta que llega a los 45 grados, sí, entre 42 y 45 grados. Y entonces añades unas 4 cucharadas soperas de yogur de compra o si tienes un kit iniciador, lo que te indique y ya está. Lo tapas, lo pones ahí dentro y lo dejas, depende de la acidez que quieras, de la fermentación que quieras, entre 6 y 9 horas. Y ya está, tienes 1 litro de yogur por lo que te pueda costar 1 litro de leche de soja. Lo puedes hacer de sabores, lo puedes hacer con azúcar, sin azúcar. Yo creo que es interesante porque no cuesta nada de trabajo. Y ahí, mira, nos sale 1 litro de yogur por menos de 1 euro. Yo creo que está muy bien y muy natural. Vale, yo creo que ya está. Lo echamos en el moldecito. Bueno, pues esta ha sido la receta de la mozzarella con un poco de explicación de yogur. Y nada, recordad que si queréis ver la receta de la nata que hemos utilizado, la tenemos también en vídeo, ponemos el link ahí. Y nada, ahora próximamente pondremos pues algunas recetitas utilizando pues esta mozzarella, ya sea fría o derretida. Así que seguid viendo nuestros vídeos que vienen recetas muy interesantes.